Hola amigos, compañeros, hermanos en Cristo y a todos los que nos pueden ver y a los que nos van a ver y a los que les puede bendecir esta enseñanza. Llegué al capítulo 9 de Mateo, del 9:13 en Mateo. Vamos a encontrar el llamamiento de Leví o el llamamiento de Mateo, que es escrito por él. Está en el libro de Marcos y también en el libro de Lucas. Ok, mientras que buscan el pasaje en la escritura, les cuento algo que yo escuché en algún momento de un pastor, ¿no? Dice, un día una niña, este pastor estaba con otros compañeros, salió a caminar o a mirar y llegaron a un campo deportivo y vieron unos hombres que estaban tomando alcohol y de pronto de la nada aparece una niña o adolescente y el pastor estaba mirando lo que cada vez que se acercaba la niña y él sigilosamente también se acercaba y llega caso que cuando ve que la niña se acerca donde los hombres que están tomando, el pastor está muy cerca y escucha lo que la niña le va a decir a un hombre muy grande, fuerte, un hombre, un Goliat se puede decir. Y la niña les dice, Jesús les ama, no pequen más, les dice la niña, Jesús les ama, no pequen más, no hagan eso, Jesús les ama, no pequen más. Y este hombre, de lo que estaba sentado bebiendo, se para y le dice a la niña, oye niña, ¿tú qué me puedes hablar de pecados si tú a tan temprana edad tú ni conoces el pecado? Le dice, tú no me puedes hablar a mí del pecado, tú eres muy niña para hablarme del pecado, tú no conoces el pecado. Y la niña le responde y le dice, muy cierto Señor, yo no conozco el pecado, pero sí conozco al que perdona pecados. Y por eso le digo que Jesús le ama y no peque más. Una niña atrevida, suelta a predicar el Evangelio de Dios. ¿Ok? Vamos con la enseñanza. Entonces aquí estamos, en Mateo 9:9 al 13. Se llama el llamamiento de Mateo, pero yo titulé la enseñanza, Jesús te está llamando a su escuadrón. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra. Vamos, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la audacia, la capacidad para entender lo que Dios nos quiere hablar mediante su palabra. No lo que yo quiera decir, que diga Él mediante el Espíritu Santo, lo que Él nos quiere entregar. Voy a hacer una pequeña oración rápida para entrar a la enseñanza. Padre, en este día otra vez más, escudriñando tu palabra, disfrutándola de ella, te doy gracias por ese Espíritu Santo que mora en ella y que mora en todo hijo tuyo que camina donde vaya y es la luz y la sal. Te pido que nos hables mediante ella, que el Espíritu Santo nos revele los frutos escondidos en tu palabra. En esta enseñanza, sé tú guiando mis palabras para aprender entre unos y otros, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, sellamos esta oración. Amén. Ok, llamamiento de Mateo, dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo, sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió.
Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué comen su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan, aprendan qué significa esto. Lo que le pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso dice Mateo. Marcos también tiene su parte, y Lucas. Lo leen un poquito más y vamos a ahondar. Vamos a entrar al tema con la enseñanza que Dios y el Espíritu Santo puso en mí. ¿Ok? Entonces el tema se llamó: Jesús te está llamando a su escuadrón. Tengo 10 puntos que toqué. Les voy a punto por punto. Punto número 1. Dice: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago y enseñaba, y mucha gente acudía a él. Otra vez, después de la sanidad que dio anteriormente al paralítico, que los amigos los trajeron, Jesús sale de ahí, se va a la orilla del lago y enseñaba la palabra. Él vino a eso, a enseñarnos las escrituras, a que aprendan los demás. Hacía discípulos y los entrenaba. Y dice que muchos acudían a él, muchos acudían a él. Y en esa enseñanza, él enseñaba, él predicaba con ejemplos, con historias. El Señor era audaz, inteligente y guiado y movido por el Espíritu Santo que moraba en él y que Dios lo guiaba. Ese fue el punto número 1. En el punto número 2, Jesús mira a Mateo, Leví, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, realizando las cobranzas. Jesús miró su mirada en alguien que Jesús ya sabía. Jesús ya sabía a lo que iba y por lo que iba. Jesús no va por cualquier sitio porque Él quiere, y no mira a donde sea. Su mirada está puesta y sus caminos son derechos. Y Mateo estaba sentado. ¿Qué quiere decir? Que hay veces nosotros estamos sentados porque estamos conformes con lo que tenemos o con lo que pudimos lograr. Pero sentado en una mesa de recaudación de impuestos, de cobranzas, donde él realizaba cobranzas al pueblo de Roma. ¿Ok? Dice, punto número 3. Los recaudadores de impuestos en la época de Jesús, en este caso eran los judíos, que recaudaban dinero de sus compatriotas para enemigos extranjeros, ocupantes. Los recaudadores de impuestos judíos eran llamados publicanos. Entonces, Mateo era judío. Él recaudaba impuestos para su enemigo, porque el enemigo lo reclutó a él para ser un cobrador de impuestos a su propio pueblo, a su propia nación, a su propia familia, pues. Por eso ellos eran repudiados. ¿Por qué? Porque el pueblo romano le ponía un porcentaje de lo que él tenía que cobrar. Pero él, como era inteligente, tenía sabiduría,
aplicaba su audacia. Los ladrones verdaderos no son cualquier ladrones, son ladrones inteligentes. Saben, antes de ir a hacer lo que van a hacer, lo estudian, lo analizan y hacen las cosas. Sí, pero con esto no te motivo a que seas ladrón, sino digo la audacia que pueden tener. Y de esa manera él tenía enriquecimiento material, porque digamos le daban un 10% de cobro y él cobraba un 20%. Aparte de conocer números, conocía calles, conocía leyes, mandatos que tenía Roma, porque Roma había propuesto leyes que si pasaban por un camino tenían que cobrar tanto, que si sacaban algo tenían que cobrar tanto, si pasaba una persona era cobrada por tanto, si pasaba con un burro por tanto más, y venía con bulto otro tanto más. Y por eso ellos cobraban un exceso siempre de lo que podían cobrar, y el pueblo lo repudiaba porque lo miraban como enemigo de su pueblo, porque a su pueblo mismo lo estaba subyugando. Entonces, ¿qué pasa? Este Mateo para el pueblo era considerado como una basura. Dice que lo consideraban como a las prostitutas de ese tiempo. O en peor caso, cuando tú botas tu basura al tacho de basura y botas algo y tú quieres ir a reconocer algo, así lo consideraban como una basura, como lo peor de la sociedad, con lo que nadie se debe de juntar, con lo más marginado. Y eran muchos cobradores, muchos entrenados. Ok, punto 4. Le dice, sígueme. Mateo se levanta y lo siguió. El Señor Jesús le dice, sígueme. Esa palabra, sígueme, que le dice a Mateo, a muchos Dios les ha dicho, sígueme. Pero vamos al caso de Mateo. Mateo está sentado, está conforme con lo que tiene dinero, de repente tiene mujer, hijos, tiene una casa, tiene servidumbres, tiene buen carro, no le falta comida, viste bien, huele bien, trabaja sentado, no le hace falta nada. Pero viene alguien y le dice, sígueme. No le faltaba nada económico. No se sentía lleno Mateo. Mateo no estaba lleno, porque él era inteligente. Te explico. Él ya había escuchado hablar de Jesús, porque esto ya venía pregonándose. Y Mateo fue inteligente, dijo, llegó el dador de la verdadera vida, porque la vida que llevo no es una buena, porque todos me repudian, me odian, no me dan un valor. Y Mateo se levantó y lo siguió. Punto número 5. Mateo le ofrece un gran banquete a Jesús en su casa, y allí había un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que comían con ellos. Cuando Jesús llegó a la vida de Mateo y le dijo, sígueme, él fue inteligente. Él lo siguió, pero tenía las posibilidades de poder hacer algo especial para Dios. No solo se sintió agradecido con el regalo que le dio Jesús. Él correspondió a Jesús y le dijo, te hago un banquete, lo invitó a su casa. Y no solo eso, el impacto que tuvo en el corazón de Mateo, él fue y habló
a los otros recaudadores, a otra gente miserable, a otra gente que necesitaba de ayuda, a otra gente que los demás los habían excluido por su conocimiento, por sus habilidades o por muchas cosas X excluidos. Lo invitó y cenaron con el Señor, donde le invitó Mateo a su casa, al gran banquete, un gran banquete exclusivo para el Rey de Reyes. Punto número 6. Los maestros de la ley, fariseos, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comparten con ellos si son pecadores? En ese tiempo era duro. Vivían basado a esa ley que dejó Moisés para ellos. Y los juzgaban: ¿por qué comen ustedes con ellos? ¿Ustedes acaso no comparten el evangelio de Dios? No se junten con gente perdida, con gente que no sirve. Punto número 7. Jesús escucha lo que estaban hablando. Jesús permitió que estén allí. También los escuchó. Hay veces Jesús permite que estés en sitios, pero Jesús te escucha. No creas que Jesús no está escuchando tus palabras cuando vas y hablas de alguien. Mejor evítate caer en murmuración. No hagas un fariseo en tu corazón o un erudito de la ley o maestro. Porque al que se le ha dado más Dios nos va a pedir testimonio de lo que nos ha dado. Mucho cuidado con lo que vayamos a hablar o decir. Punto número 8. Jesús permite que estés, Jesús permite que escuches. Ahora Jesús responde. Jesús: no son los sanos que necesitan un médico, sino los enfermos. Este versículo, pedazo de palabra, habla mucho. Tú no llevas al doctor a un hijo que está sano. Tú llevas al doctor a un hijo que está enfermo. O tú no vas al doctor porque estás sano. Tú vas al doctor porque estás enfermo. Pero fue más milagroso porque Jesús fue por el enfermo. ¿A quién le hablas de Dios? Háblale a la persona que lo necesita. Hay personas que verdaderamente lo necesitan. Los que están mal, los que necesitan de ese doctor que repara aquí el corazón. Porque Él va a restaurar aquí y aquí tus ideas, tus pensamientos. Él te renueva cada mañana, cada día. Pero necesita de alguien que vaya y hable a ese enfermo. Porque los sanos no necesitan del médico, ya lo tienen. Y Él va a ir haciendo el proceso de sanidad en cada persona. Punto número 9. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores.
todos los que conocemos ya verdaderamente de Jesús y hemos estado en el fuego, en el lago, en el dolor, los que hemos pasado por las pruebas, uno es consciente de haber estado en lo peor. El pecador se da cuenta, pero sigue cometiendo del pecado porque no hay quien le enseñe, quien le diga. No hay quien le explique. Por eso Él vino por los pecadores, por la gente que necesitaba de ser sana, espiritual, físicamente, mentalmente. Punto número 10. Ese es donde he ahondado más. La importancia del llamado de Mateo que cambió radicalmente su vida para siempre. Jesús llegó a su vida. Jesús le dijo, sígueme. A un pecador, a alguien que estaba totalmente hundido y caído en sus pecados. Él fue inteligente. Él pudo haber dicho que no, pero dijo que sí. Se levantó y lo siguió. Y lo siguió para ser el escuadrón de los 12 valientes que entregaron su vida en amor a Jesús. Él hizo un cambio radical. Hay veces a Dios nos habla mucho, pero no tomamos ese cambio radical como lo hizo Mateo. No pasaron años. No vagó 40 años en el desierto como Israel por no escuchar la voz de Dios al Espíritu Santo. Se le presentó y él le siguió y dijo, ok, tengo buena vida, gano muy bien, visto bien, tengo casa, tengo carro, tengo todo, pero algo no tengo. La verdadera felicidad. La verdadera felicidad, no creas que es con Cristo. Reír y reír. La verdadera felicidad es hacerte un mejor hombre, una mejor mujer, hija, hijo, abuelo, padre, un mejor ser humano. Porque desde ahí en adelante su vida de Mateo cambió. Ya no dormía en una camita agradable. Ya no tenía quien de repente le traiga la comida a su mesa. Ya no andaba en buen carrito. Ya no ganaba lo que ganaba antes. Porque todo lo dio por el Evangelio de Cristo. Por amor a Él. Porque encontró la verdadera paz, la verdadera vida, el verdadero sentir de la vida. Porque él sabía que él era el Hijo de Dios. Porque Mateo había estudiado las Escrituras. Yo creo que él hasta oraba y pedía que algún día venga Dios a su vida. Y llegó en su momento y tomó su decisión radical. Pero si hoy muchos nos tomamos esa decisión radical, va a pasar cosas en nuestra vida que te lo aseguro que no te va a gustar todo lo que va a suceder. El seguir a Cristo
Es una decisión. Pero una decisión para valientes. Porque vas a dejar todo por Él. Para Él. No para estar en tu lugar de confort. Porque vas a dejar todo tu lugar de confort y todo va a ser, ya no va a ser color de rosa. Las cosas se van a poner más difíciles, pero cuando tienes a Jesús, no te va a faltar alimento, no te va a faltar sanidad. Vas a ver milagros, vas a ver, como dice el Señor, vas a ver descender ángeles y subir ángeles, como dice en su palabra. Porque ya no vas a vivir para ti, vas a vivir para Él. Porque el Espíritu Santo que va a entrar a tu vida, que va a penetrar, te va a llevar a hacer otras cosas mejores. ¿A qué escuadrón quieres pertenecer? ¿Al escuadrón que está en el mundo? ¿Al escuadrón que está en Jesús? De ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio a los que lo necesitan. A esa gente que el mundo menosprecia. Vamos, te animo. Seamos quienes hagamos temblar el infierno. Vamos a sacar hombres desde el mismo infierno. Varón, a ti te animo. Hablo más a los hombres. Hombres que están confundidos, engañados. Que este video pueda llegar a esos hombres que están engañados por este mundo. Porque Él ha venido a robar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido a dar la vida eterna en Cristo. Pero es que te rindas y te entregues a Él. Yo sé, hay necesidad, hay veces trabajamos porque necesitamos dinero para el hogar. A veces necesitamos ser buen padre, buenos hijos. Pero hay algo muy importante. Si Jesús llegó a tu vida, no es para que lo tengas de adorno. Ve y enséñale a los demás que Él es real, que Él cambia la vida, que en Él está la esperanza, que en Él la fe no es muerta, se activa porque te activa y te pone la obra, porque cuando cae el ADN de Jesús en tu corazón, tú empiezas a trabajar, empiezas a hacer lo que su palabra dice. Ya no hablas tú, va a hablar el Espíritu Santo que mora en ti. Porque tu espíritu va a conectar con el espíritu de Él. Y vamos a poder llegar a más personas. Anímate, anímate. El caminar en Cristo es solo una vida de obediencia y de orden. Nada más. Y vas a encontrar la verdadera felicidad. Vas a poder bailar, danzar, gozar. Vas a disfrutar un alimento, el día, la luz. Todo lo vas a poder disfrutar en la magnitud suprema que Dios lo da. Que esta enseñanza pueda ayudarte a entender tu llamado en Cristo. Te amo y te animo a pertenecer al escuadrón de Jesús. Que tengas un grandioso fin de semana y todo te vaya bien. Bye.